Bueno, seguimos. Parte 2 o parte 3, mejor dicho, de esta serie de videos para explicar el workflow sugerido, el que a mí me gustó. Ustedes pueden ir hacia cualquier lado. En este caso yo quise ir hacia lo que me imaginé que eran estas fotos de carácter así dramático, cinematográfico. Vamos a cargar en nuestra carpeta la parte... No, cargué cualquier cosa, perdón. Acá, esta vamos a cerrar, si no molesta. Vamos a la etapa 2, ¿sí? Del flujo de trabajo. Ahí estamos. En la etapa 2 vino el... Acá no hice limpieza, hice muy poquito en realidad, que es esto que está acá, lo que están viendo acá, que es remover pequeñas cosas que vi que no me gustaban, pero básicamente en lo que me concentré es en el Dodge and Burning, ¿sí? Básicamente. ¿Qué es el Dodge and Burning? Es esto que están viendo acá, son dos capas rellenadas, dos capas nuevas, ¿no? Dos layers nuevos, rellenados al 50% con gris, y en la que uno le pongo dodge y otra burn, o aclarar y oscurecer, y en esta capa 50% gris en modo de fusión luz suave, yo lo que voy a hacer es pintar en esta con blanco y en esta con negro, muy sutilmente con un pincel, los pliegues, ¿sí? Los blancos y los negros, para generar realce, para generar volumen, para generar separación. En este caso, como la foto es pictórica, no es un HDR, pero va para el lado del pictorialismo, trabajé los microcontrastes, ¿sí? Es decir, las altas luces, luces de la cara, pinté en esta persona la parte de la clavícula, por ejemplo, con luz, y la parte de la sombra con sombra. Acentué las expresiones, y lo que hago con eso es generar volumen, y me aparto un poco del quizás el concepto en esta foto en particular de lo que es la belleza tradicional, ¿no? Porque lo que estoy buscando es otro tipo de look. Y lo mismo, bueno, con el oscurecer, ¿no? Y lo pongo en un grupo para que me quede bien prolijo el flujo de trabajo, y después puse una capa, vamos a ver qué es lo que hace, una capa de brillo y contraste, ¿sí? Para oscurecer la parte de la cama, ¿ven? Cuando yo oscurezco la parte de la cama, automáticamente estoy transportando la luz a este sector, que es donde está, pero yo no quiero que la cama compita con el sujeto. Entonces no solo realzo lo que hice con el Dodge and Burning, sino que también hago que mi sujeto salte de la imagen, ¿no? Esto es básicamente lo que hice en esta capa. Vamos a dejarlo abierto. Vamos a abrir la etapa 3. Acá la tengo, la etapa 3. ¿Por qué trabajar en etapas? Para que no se haga tan pesado, ¿sí? Ustedes fíjense que esta foto pesa 490 y 500 megas aproximadamente, y esta pesa 337 y la anterior otro tanto. Entonces, para no terminar trabajando con un archivo de 2 GB y utilizar mejor los recursos de la computadora, lo voy dividiendo en capas y en etapas, perdón. Entonces, lo que hago es terminar una etapa, la guardo, acoplo la imagen para que me quede como fondo, y a partir de ahí empiezo a construir. Si por algún motivo hay algo de la etapa anterior que tengo que modificar, lo único que tengo que hacer es modificarlo, ¿sí? Y usar esa imagen acoplada como el fondo, como la imagen de fondo de esta, y el flujo de trabajo se va a aplicar sin ningún tipo de problema. ¿Qué fui haciendo acá? Ahí se ve, ¿sí? Acá hay una viñeta que ahora les voy a explicar cómo se hizo. Acá hay una de equilibrio de color muy sutil que está aplicando solamente a un pedacito de la cama. Acá tengo
la capa 3, que es la ventana hubiese quedado así si yo no la hubiese copiado y pegado y la trabajé independientemente para poder tener acá dentro de la foto. Creo que la ventana es otra foto, entonces quería trabajar bien los contrastes y no quería que se viera afectado el interior y viceversa. Entonces hice una capa y a la ventana lo que básicamente le hice fue acá bajé el tono de la pared. Esperen, vamos a cerrar los grupos. Ahí estamos. Y trabajé levemente el contraste. ¿Lo ven? Levemente. Lo hice directamente con brillo y contraste porque era muy sutil lo que iba a hacer, ¿no? Y acá oscurecí un poco la pared del fondo porque no me interesaba que fuese tan protagonista. Después tenemos acá la textura del fondo, que es esta. ¿Okay? Y está aplicada esta textura con la herramienta de punto de fuga. La herramienta de punto de fuga me permite el filtro, ¿no? Lo tenemos acá. Filtro, punto de fuga. Me permite hacer un mallado, ¿sí?, de esta pared, siguiendo en este caso la línea de la cabecera de la cama, que no está perfectamente horizontal porque hay perspectiva, a pesar de que la cámara está bien puesta a plomo para no tener que lidiar con las verticales. Pero sí quería aplicar la textura y que copiara la perspectiva de la pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque la textura es plana, está sacada a 90 grados, entonces de forma perpendicular. Entonces no quería eso, sino que si bien el dibujo es muy errático, en algunos casos sí se nota mucho, quería que, bueno, que copiara esa perspectiva. Y lo mismo hice en la pared lateral, ¿no? Hay dos texturas acá. Acá tienen otra textura lateral, ¿sí?, que me sirvió para, fíjense, oscurecer el fondo y nuevamente, ¿sí?, balance de color y contraste lumínico. La luz está sobre mi sujeto. Si yo apago esto y apago esto, ya mi sujeto no se destaca tanto con respecto al fondo. ¿Por qué? Porque el fondo está más iluminado, ¿sí? No tanto como ella, o sea, sí se destaca, pero no de la misma manera que si yo oscureciese el fondo. Y al oscurecer el fondo, al oscurecer este fondo, el sujeto automáticamente salta, ¿sí? Y bueno, después hay cosas de composición, ¿no? El barral de la cama, la hoja de la ventana y ella exactamente en el medio, en este corte de las hojas de la pared, ¿no? Son un montón de cosas, bueno, que hay que tener en cuenta al momento de diseñar una toma, artística sobre todo. Pero la textura no solo está aplicada, sino que tiene su propio trabajo, cada una de ellas, ¿sí?, pasado a blanco y negro. Se le ajustó a la textura misma, a esta capa de textura, se le ajustó los niveles, ¿sí?, con control L localmente, para bajarle el contraste, para que se haga más oscura, para que no sea tan notoria. Y después con estas capas lo que se trabajó fue simplemente, ven, esta es de blanco y negro, se trabajó el tono. Esta es de curvas, donde básicamente van a ver una curva descendiente, donde trabajé acá el balance de color parcialmente en la curva, metiéndome adentro de cada uno de estos canales, de manera bastante sutil, ven, pero no son líneas rectas. Y finalmente, en la parte de equilibrio de color, le saqué ese tono colorado y lo llevé a la misma paleta inicial. Por eso es tan importante hacer la gradación tonal al principio, porque después todos los elementos que yo vaya corrigiendo, tocando o agregando, en este caso a la imagen, tienen que entrar adentro de esa paleta cromática, porque si no, no estoy respetando el concepto. Esto sería la textura del fondo. En la textura lateral también hice lo mismo. Toqué los niveles, enmascaré, obviamente, para que no se me meta en la ventana. Se aplicó con Vanishing Point, acá hay muchísima más perspectiva. Y lo que hace esto es que la textura sea más grande acá y más pequeña
en este lugar, y bueno, es exactamente lo que veríamos si fuese una pared real, ¿no? Después le apliqué una capa en blanco y negro para oscurecer, eh, donde básicamente lo que me permite la capa en blanco y negro es jugar con los distintos tonos que componen la imagen. Lo puedo hacer así en modo de fusión normal, o podría cambiarle el modo de fusión. Eso es cuestión de prueba y error de acuerdo a la textura que nos toque. Después le bajé, ¿sí?, la intensidad de la exposición agresivamente acá con una curva en los tonos medios. Toqué un poco el balance de color y bueno, esta no hace absolutamente nada, por eso está apagada, porque el toning lo hice directamente con la capa de curvas. Y eso es todo el flujo de trabajo que se le aplicó a esta foto. Me queda por explicarles solamente el tema de esta viñeta, ¿sí?, que no es una viñeta convencional, donde, bueno, la clave fue, obviamente, fíjense que la viñeta está invadiendo, si yo apago la ventana, me está invadiendo completamente la capa de la ventana, ¿no? Entonces, ¿cómo hice esta viñeta? Que es un método que les recomiendo. Es difícil de hacer con el mouse, pero esto está hecho con el mouse. Es pararme en la capa que quiero viñetear, obviamente. En este caso hice una capa nueva. Vamos a apagarla y la volvemos a hacer. Genero una capa nueva, tomo el lazo, ¿sí?, y lo que hago es, ¿cuál es el problema de las viñetas de los plugins o la viñeta que tengo de herramienta del Photoshop, que está acá, ¿no?, en filtro, corrección de lente, a medida, y acá tengo la posibilidad de viñetear. Ahora no estoy viendo nada porque estoy en una capa nueva, pero acá dice viñeta, y si le doy para la derecha o para la izquierda, hago una viñeta clara o una viñeta oscura, ¿no? El problema es que es muy simétrica, no es real. Si tomo una elipse y hago una elipse grande, ¿sí?, invierto la selección y relleno con negro, también me queda una cosa bastante, la verdad que bastante irreal. Entonces, lo que a mí me gusta hacer, que queda muy bien y me sale mucho mejor con un lápiz, es decir, bueno, yo quiero una viñeta, pero una viñeta que me permita resaltar a los sujetos, ¿sí?, y que no sea simétrica, que parezca como un juego de luces y sombras, ¿sí?, que es lo que está haciendo esta viñeta. ¿Okay? Es totalmente errática. Entonces lo que hago es tomar el lazo y acá está con un desvanecimiento de 2 píxeles que no importa para nada, y lo que hago es, bueno, viñetear así, ¿sí?, a donde yo quiero que vaya la viñeta. Bajo con cuidado acá, porque no me quiero meter en la mano, no es para nada cómodo dibujar con el mouse, ¿sí? Vengo por acá, subo por acá, y cierro la selección, ¿okay? Y lo que hago después es invertirla, lo voy a hacer desde el menú, pero podría apretar mayúsculas control I, y lo que hago es muy sencillo, rellenar con negro. Esa es mi viñeta. En la ventana no estoy viendo nada porque tengo prendida, ¿ven?, la capa, si no vería toda esa viñeta. Y lo que hago después es apagar la selección, que ya no la necesito, y simplemente vengo acá a la parte de filtro. Podría hacer con una máscara también si quieren, pero en este caso lo voy a hacer directamente. Podría venir acá a filtros, perdón, desenfocar, desenfoque gaussiano, muy acentuado, y ahí tienen la viñeta aplicada, ¿sí? Voy bajando, si bajo enseguida se nota el trazo, ¿lo ven? Por ahí me metí mucho más adentro que la viñeta original, pero es simplemente a los efectos de la visualización, ¿no? Y cuanto más difundo, menos se nota el efecto. Y me queda una viñeta
errática, donde después, además de hacer esto, digamos, de difundirla, vengo, por supuesto, si miran esta capa, ¿sí? Si la prendo mejor, está el 54%, es decir, me pongo acá, vengo a la opacidad, bajo hasta el punto que a mí me guste. Esto es cero, ¿sí? Y voy subiendo sutilmente, ¿sí? Quizás en esta, que me metí bastante más adentro que en la anterior, pararía ahí, ¿sí? En el 37%. Y tengo una viñeta interesante, fíjense, porque automáticamente, por lo mismo que hablamos al principio, ¿sí? Profundidad del color y trabajo de contraste lumínico, me lleva directamente a mis dos sujetos de la foto, ¿sí? El sujeto principal y el sujeto secundario. Y bueno, eso es básicamente, voy a borrar esto, eso es básicamente el tratamiento que se le dio a esta foto, que no deja de ser una fotografía, pero está llevada primero, como primera medida, colores complementarios amarillo y azul para hacer la gradación tonal cinematográfica, si quieren, o cinemática. Y después que hice la gradación tonal, trabajé básicamente con el Dodge and Burning y la herramienta de iluminaciones y claridad del Adobe Camera Raw, para hacerlo directamente en el RAW, para generar este efecto más bien pictórico. Y sí, también hice, pero me parece que quedó en la primera etapa o en la etapa anterior, un leve toque en el color del vestido, ¿sí? Que era un poquito más gris había quedado por la gradación tonal, pues se mete un poco de azul y con el rosa me queda gris, y lo levanté a un tono de piel casi, ¿sí? Que me pareció a mí estéticamente que quedaba bien con esta situación que creamos en este encuadre. Y bueno, espero que les haya gustado. Este es el flujo de trabajo. No lo hice en vivo porque fueron un poco más de 4 horas, hasta que uno va encontrando el punto, ¿sí? de lo que quiere y va cambiando herramientas. La grabación tonal se puede hacer de muchas formas, de muchas formas. A ver, antes de terminar, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto y vamos a tomar la foto original, una de ellas va por lo menos. Vamos a tomar esta que está puesta para... ¿Qué pasa? Esta que está puesta para los highlights es mi mouse Bluetooth, que a veces no tracciona sobre la superficie. Bueno, tomo esta foto. Supongamos que yo a esta foto le quiero hacer una gradación tonal. Una cosa que podría hacer, bueno, primero duplicarla, obviamente, ¿sí? Y hay muchas formas. ¿Cuál es la herramienta? ¿Me tengo que copiar la receta? No, 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 no. Se puede hacer por curvas. Se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer por curvas. Curvas. Se puede hacer por niveles, ¿sí? Si yo hablo de la herramienta de niveles, dentro de los niveles tengo siempre los canales de color. Entonces, trabajando con los niveles, que son una especie de curvas, lo puedo hacer tanto con la de input como la de output. Puedo trabajar, bueno, específicamente con curvas, que es una herramienta que a mí me gusta mucho. Puedo trabajar con tono y saturación, puedo trabajar con equilibrio de color, puedo trabajar con, ¿dónde lo tengo acá? Herramienta de color selectivo, acta, corrección selectiva, ¿sí? Con cualquiera de esas herramientas yo puedo ir descomponiendo los colores, ¿sí? Y puedo ir haciendo la gradación tonal sin ningún tipo de inconveniente con la herramienta que me sienta más cómodo. A mí me gusta mucho el balance de color, porque me parece que es bastante sintético y funciona bien. Pero bueno, también hay gente que lo hace con capas de tono y saturación, o gente que lo hace con filtros fotográficos. A ver si tengo algo acá. Ok. Acá lo que estaba haciendo es, vamos a hacerlo de vuelta, esperen. Lo que estaba haciendo es tratar de, por ejemplo, aplicar un filtro fotográfico, filtro de fotografía, y lo que puedo hacer, supónganse que
no sé, yo quiero tocar las altas luces, ¿sí? Es pararme en la máscara y venir a la imagen, aplicar imagen. El canal, vamos a probar, el canal rojo por lo general es el que contiene la mayor cantidad de información de la piel, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos hace. Y acá tengo una máscara de capa compleja que está hecha de la misma foto, ¿sí? Donde yo estoy viendo que lo que es blanco, en lo que es blanco, que básicamente son las altas luces en esta máscara, porque esto es una máscara, no es una foto, ¿sí? Lo que es blanco es donde se va a aplicar el filtro fotográfico. Y lo que es oscuro es lo que va a quedar enmascarado. ¿Qué pasa? Quizás esa máscara no es exactamente la que yo quiero, pero la puedo trabajar como cualquier otra máscara. Lo que puedo hacer sobre la máscara es apretar Control L y puedo ir oscureciendo la imagen trabajando con este contraste, ¿sí? Y voy sintetizando la imagen. Acá tengo los medios tonos y definiendo dónde quiero yo que se aplique el tono del filtro fotográfico. Es una forma bastante interesante de generar máscaras muchísimo mejores y más complejas que lo que puedo hacer a mano, ¿sí? Con un pincel. Entonces, supongamos que yo quiero en las altas luces solamente ese tono. Ven como automáticamente lo voy contrastando. Con cuidado. Y retengo las altas luces. Bueno, en esas altas luces yo quiero aplicar un filtro fotográfico cálido, ¿sí? Entonces automáticamente en las altas luces voy a tener ese tono amarillo. Lo estoy haciendo violentísimo, ¿sí? Para que se note. Y después lo que puedo hacer es duplicar esta capa. Puedo tomar esta máscara, invertirla, y acá voy a querer aplicar un filtro. Bueno, no lo voy a elegir, lo voy a elegir de acá, filtro azul, en este caso, ¿sí? Y empiezo a tener una gradación tonal inicial de mi imagen, ¿sí? Puedo llevar estas capas a distintos modos de fusión que lo van a hacer más enfático, menos enfático. En este caso lo voy a dejar en normal, y mediante la aplicación de estos filtros fotográficos a partir de máscaras complejas, yo puedo hacer el virado tonal. No lo uso, pero se los explico, ¿sí? Es algo que pueden explorar si quieren. A mí me gusta mucho más como lo hice en la etapa 1, ¿sí? Con equilibrio de color y después neutralizando con el color complementario lo que me tiñe las altas luces. Si ustedes miran acá, las altas luces, ven que el highlight me queda teñido. Entonces yo tendría que trabajar, ¿sí? Tanto en la máscara como en la foto, los niveles y tratar de recuperar. Bueno, a mí me resulta mucho más fácil el método que está en la etapa 1 del retoque. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado. El paso final de esta foto obviamente fue bajarla de resolución. Esto es una foto grande de 70 por 50 más o menos centímetros. La bajé a 2048 píxeles de largo, retina básicamente, 96 dpi de resolución, y sobre esa foto que es un JPG la volví a cargar en el Photoshop y hice un enfoque selectivo de básicamente lo que tiene que tener textura, que era el sujeto, el vestido, las sábanas y un poco la hoja de la ventana. Y ese fue todo el retoque. Bueno, ahora sí me despido y espero que les haya gustado.